Feliz día. Hoy de nuevo acá reunidos para seguir viviendo, compartiendo y seguir alimentando nuestra vida, nuestra alma, nuestra existencia con esta palabra de Dios que nos ayudará siempre a nosotros a que tengamos vida y vida interior, tengamos nosotros esa motivación de ser cada día mejores y de vivir esta vida que el Señor nos está dando en plenitud. Vamos a compartir la palabra de este día, de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando, bien estructurado, para formar el templo santo en el Señor, y unidos a Él también, ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo, para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él le contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y le dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, cerca tu dedo, atrae acá tu mano, métala en mi costado y no siga dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia está celebrando la fiesta de Santo Tomás Apóstol. De este santo apóstol que formó parte de uno de los 12 que Jesús eligió para estar con él a lo largo de esos 3 años de la vida pública de Jesús, a lo largo de esos 3 años donde Jesús estuvo enseñando y predicando la buena nueva, predicando el Evangelio, y que luego, al final, cuando iba a ascender a los cielos, le dio esa tarea a sus apóstoles: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, que era la antífona que hoy estamos respondiendo cuando estaba leyendo el Salmo. Y nos dice de que Tomás no estaba con los apóstoles el día que Jesús se le apareció a los apóstoles. Él no estaba con el grupo, se había ido, y cuando llegó le dieron la buena nueva, la buena noticia: hemos visto al Señor. Pero ¿qué pasó? ¿Qué contestó él? Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Esa fue la respuesta de Tomás. Tomás no le creía a los apóstoles, no le creía lo que le estaban diciendo. Eran 10 que le decía lo que habían visto a Jesús resucitado, lo habían escuchado, habían estado con él. Los 10 se lo decía, más de eso había unas mujeres que también lo habían visto resucitado, más de eso esos discípulos camino de Emaús, uno de ellos llamado Cleofás,
que también lo decía, eran varios que posiblemente le decía a Tomás, hemos visto al Señor. Pero Tomás tuvo una falla. La falla de Tomás fue alejarse del grupo, alejarse de su comunidad, alejarse de la comunidad que le daba la seguridad en la fe, y se alejó. Y cuando se alejó, pues le pasó lo que le acabo de comentar. Cuando llegó, le dieron la noticia, él no creía, porque todavía en su mente, en sus ojos, estaba lo que él había visto, lo que él había escuchado y los recuerdos que tenía en su mente. Y lo que tenía en su mente era de que a Jesús lo habían apresado, de que a Jesús lo habían matado en la cruz. Y eso era los pensamientos que tenía en su mente. Y como eran los pensamientos que tenía en su mente, a él no le cabía. De repente sí creía de que Jesús resucitó, pero de repente no le cabía, era de que había resucitado y de que estaba de nuevo apareciendo en medio de ellos para darle más seguridad en lo que ellos más adelante iban a hacer. ¿Qué iban a hacer más adelante? Iban a llevar el Evangelio por todo el mundo. Pues bien, Tomás se cerró. Y eso nos puede pasar a nosotros cuando nos alejamos de nuestro grupo, cuando nos alejamos de nuestra comunidad de fe, cuando nosotros nos alejamos de nuestra comunidad de fe, cuando ya no vamos a misa los domingos, cuando ya no compartimos nuestra fe con nuestros hermanos, hay el peligro que perdamos nuestra fe. Hay el peligro que nuestra fe comience poco a poco a dormirse. Hay el peligro que nuestra fe comience a decaer. Hay el peligro que nos alejemos de Dios. Y luego, pues, muchos nos dirán para que volvamos y vamos a estar como Tomás. Vamos a estar duros como Tomás. Por lo tanto, lo peor que podemos hacer nosotros en esta vida es alejarnos de nuestra comunidad, de alejarnos de nuestros hermanos que tienen nuestra misma fe, que tienen nuestro mismo bautismo, que creemos en el mismo Dios, porque cuando nos alejamos de nuestros hermanos en la fe, como le dije, hay el peligro que perdamos la fe, hay el peligro que vayamos a parar en otra secta religiosa. Cuando nos alejamos de nuestra fe, hay el peligro que perdamos nosotros esa confianza que debemos tener a Dios y comenzamos a vivir temerosos en la vida, comenzamos a tener miedo, sí, a tener miedo, tenemos desconfianza, nos falta la confianza que Dios quiere colocar en nuestro corazón y nos comenzamos a preocupar, por cualquier cosa nos preocupamos y como nos preocupamos por cualquier cosa, eso nos lleva a nosotros a ser temerosos, a no tener confianza, a vivir estresados, a vivir tristes, a pensar que el futuro, qué futuro nos puede esperar. Nos imaginamos un futuro doloroso, amargo, posiblemente ese futuro que no estamos nosotros imaginando nunca llega. ¿Por qué? Porque si nos alejamos de Dios, vamos a comenzar a perder nuestra fe y vamos a entrar en eso, en esa preocupación que siente muchos y muchas cuando nos alejamos del Señor. ¿Qué hizo Tomás? Tomás, después que escuchó a los apóstoles, hizo algo bueno. ¿Por qué? Porque aunque no le creía, no se volvió a alejar más de su grupo. Se quedó con ellos, aunque le costaba creer, estuvo ahí con ellos, no se fue, se quedó ahí con ellos. Y como fue constante, se quedó ahí con ellos. Y se quedó con ellos, ¿por qué? Porque de una u otra manera, él sentía el amor que tenía para con Jesús, que le tuvo a Jesús. Y 8 días después nos dice que estando reunidos con la puerta cerrada, Tomás estaba con ellos, porque después Tomás no dejó su grupo, estuvo con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y le dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí está mi mano, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métala en mi costado y no siga dudando, sino cree. Y esa duda que tuvo Tomás le llevó a decir,
Señor mío y Dios mío, fue el primero que profesa esa adoración a Jesús, porque dijo, Señor mío, lo está reconociendo como hombre, como ese hombre verdadero, pero luego le dice, Dios mío, lo está reconociendo como su Dios verdadero, y hace la primera profesión de fe, Tomás. Ese dudar de Tomás lo llevó también a hacer la primera profesión de fe, Señor mío y Dios mío. Reconoce a Jesús como su Dios. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos a Dios, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Dios, vamos a tener una vida o vamos a enfrentar la vida de manera muy distinta. No nos vamos a desesperar por la vida, sino nos vamos a situar en la vida, que es muy diferente a desesperarse que a preocuparnos por nuestra vida, a situarnos por nuestra vida. Desesperarse es perder la confianza en el Señor. Cuando sabemos nosotros, nos sabemos situar, cuando nos sabemos nosotros cuando nos sabemos nosotros preocupar por nuestra vida, no desesperarse, porque el que se desespera pierde la brújula. El que se sabe situar en la vida, pues, ¿qué es lo que hace? Hace lo que tiene que hacer. Hace lo que tiene que hacer. El que se desespera, si se enferma, comienza a pensar lo peor para su vida. El que se sabe situar en la vida, pues cuando se enferma, sabe lo que tiene que hacer. Sabe que tiene que confiar en Dios, tiene que ir a un médico, tomar sus pastillas y confía en el Señor. Pone su confianza en Dios. Él sabe que si no se desespera, o si se desespera, va a vivir los años que el Señor quiere que viva, pero si nos desesperamos, hay el peligro que hasta vivamos menos, porque hay un cuento de que un hombre estaba saliendo de su pueblo y venía entrando la muerte, y la muerte iba acompañada con un virus, y le dice a aquel hombre, ¿qué van a hacer? Dice, vamos para su pueblo, porque este virus que va conmigo va a matar a 5.000 hombres. Y luego, con el tiempo, cuando estaba entrando el hombre de nuevo al pueblo, y había escuchado la noticia que murieron 500.000, y cuando venía saliendo la muerte con el virus, le dijo a aquel hombre, a la muerte y al virus, ustedes dijeron que solamente iba a matar 5.000 y mataron 500.000. Y la muerte le dijo, no, el virus mató 5.000, el miedo mató lo demás, el miedo mató lo demás. Eso es la desesperación. Cuando uno se desespera, pues la desesperación nos lleva a nosotros, poco a poco, nos lleva a que nosotros vayamos acabando con nuestra vida. Pero cuando nosotros nos sabemos situar, cuando no nos desesperamos, sino nos sabemos situar, cuando nosotros no nos desesperamos y sabemos hacer lo que tenemos que hacer, tenga la seguridad que el miedo no reinará en nuestro corazón, sino la confianza en el Señor. Pero como confiamos en el Señor, nos tenemos que situar para saber qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestro deber y cómo tenemos que actuar. Y eso nos lleva a nosotros a tener fe y a decir como dijo el apóstol, Señor mío y Dios mío. Pero esa duda también llevó a Jesús a darnos a nosotros una buena noticia. Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen en mí sin haberme visto. Y en ese grupo estamos todos nosotros. Ninguno de nosotros hemos visto a Jesús como lo vio Tomás cara a cara. Y Jesús le dice a Tomás, dichosos los que creen en mí sin haberme visto. Pues también nosotros que creemos en Jesús, nosotros que amamos a Jesús, nosotros que escuchamos a Jesús, nosotros que queremos vivir esa enseñanza en Jesús, pues nos cabe esa bienaventuranza, esa dicha, cuando Jesús nos dice, bienaventurados los que creen en mí sin haberme visto. Ahí estamos todos nosotros, todos aquellos que confían en el Señor, todos aquellos que no se desespera, sino que se sabe situar con el Señor en la vida. Pues hermanos, vivamos nuestra vida
sepamos vivir nuestra vida confiando en el Señor. Digamos como Tomás, Señor mío y Dios mío. Hagamos esa profesión de fe. Pongamos nuestra confianza en Jesús. No dejemos que el miedo, la desesperación nos saque del camino, porque si el miedo y la desesperación nos saca del camino, pues vamos a entristecernos y a tener una vida muy triste, y vamos a vivir estos años llenos de miedo y muchas veces, como le dije, con una brújula totalmente perdida en nuestra vida. Pero si dejamos que sea Jesús el que esté con nosotros, que podamos hacer esa profesión de fe que hizo Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, pues tenga la seguridad que nos vamos a situar siempre en la vida y nos vamos a situar siempre con Jesús, y si estamos con Él, todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos pues bien a finalizar en manos de nuestra Madre, en manos de María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.